Muy buenas tardes, queridos hermanos. Hoy vamos a reflexionar el Padre Nuestro, manantial de agua viva. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu y gozar para siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Le regalamos una flor a nuestra Madre Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues queridos hermanos, hoy la reflexión se llama el Padre Nuestro, manantial de agua viva. Leemos el número 38. Desengáñate pues, alma piadosa, que desprecias la oración compuesta y ordenada por el Hijo mismo de Dios a todos los creyentes. Tú que aprecias solamente las oraciones compuestas por los hombres, como si el ser humano, por más esclarecido que sea, supiera mejor que Jesús cómo debemos orar. Tú que buscas en los libros humanos el método de alabar y orar a Dios, como si te avergonzaras de utilizar el que su Hijo nos ha prescrito, y que vives persuadida de que las oraciones contenidas en los libros son para los sabios, mientras que el rosario es bueno solamente para las mujeres, los niños o la gente del pueblo, como si las oraciones que lees en tu devocionario fueran más bellas y agradables a Dios que la oración dominical. Dejar de lado la oración recomendada por Jesucristo para apegarnos a las compuestas por los hombres es una tentación peligrosa. No desaprobamos con esto las oraciones compuestas por los santos para excitar a los fieles a alabar a Dios, pero no podemos admitir que haya quienes las prefieran a la que brotó de los labios de la sabiduría encarnada. Dejen el manantial para correr tras los arroyos y desdeñen el agua viva para ir a beber la turbia. Porque al fin y al cabo el rosario, compuesto de la oración dominical y de la salutación angélica, es el agua limpia y eterna que emana de la fuente de la gracia. Mientras que las demás oraciones que buscas y rebuscas en los libros no son más que arroyos que derivan de ella. Pues queridos hermanos, hoy estamos reflexionando un título que le quise poner manantial de agua viva, así como lo acabamos de leer, porque hace referencia precisamente a este ejemplo. Dice, empezando la lectura, dice: tú que aprecias solamente las oraciones compuestas por los hombres, como si el ser humano, por más esclarecido que sea, supiera mejor que Jesús cómo debemos orar. Desde aquí ya empieza a marcar una gran diferencia entre la forma de orar. Definitivamente sabemos que hay muchas oraciones que han sido compuestas por diferentes personas, inclusive por diferentes santos, que han compuesto oraciones muy bonitas, pero al final de cuentas son criaturas. A diferencia de esta oración, el Padre Nuestro y inclusive el Ave María, que fueron compuestas por la sabiduría encarnada, por el mismo Jesucristo, por la misma Santísima Trinidad. Entonces, desde ahí nos está mostrando que la grandeza de esta oración viene porque fue precisamente nuestro Señor Jesucristo quien enseña a orar. Entonces, a través de la sabiduría de Jesucristo, a través de la sabiduría de Dios mismo, nos está mostrando que esa es la forma de cómo se debe de orar.
y dice, como si supiera mejor que Jesús cómo debemos orar, es decir, como si a veces agarramos diferentes oraciones, ¿no? Traemos nuestro libro de oraciones, oración de la mañana, oración de la noche, oración de la tarde, y hay diferentes tipos de oraciones. Y sería un error apegarnos solo a estas oraciones y no orar el Padre Nuestro o no orar el Santo Rosario. De tal manera que estaríamos solo nosotros con una oración muy, pues sí, con un contenido espiritual, pero que en nada se compara con esta oración que el Padre Nuestro y la de María, que son, como dice acá, fuentes de agua viva, ¿no? Eso te lo vamos a leer más adelantito. Entonces, hoy esta es la reflexión que para ir mostrando la diferencia de lo que es una oración compuesta por un santo, por lo que quieras, y la oración de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice el método de alabar y orar a Dios, como si te avergonzaras de utilizar el que su Hijo nos ha prescrito. Dice, perdón, tú que buscas en libros humanos el método de alabar y orar a Dios, como si te avergonzaras de utilizar el que su Hijo nos ha prescrito, y vives persuadida de que las oraciones contenidas en los libros son más para sabios, mientras que el rosario es bueno solamente para las mujeres, los niños o la gente del pueblo. Sin lugar a duda, sabemos que existen diferentes formas de orar y a veces estamos tratando de buscar, no sé, vamos a las librerías inclusive católicas, y encontramos manual de oraciones, mi libro de oraciones, o por ejemplo, y hoy que es muy común, de hecho, por ejemplo, oraciones de sanación, ¿no? Para tal cosa, oración de sanación para aquella, ¿no? Que encontramos en diferentes lugares, ¿no? Que definitivamente esas oraciones son como oraciones de intercesión, pero debe de ser acompañadas, por ejemplo, a través de la oración del rosario, es decir, oras tu rosario y luego, después de hacer el rosario, lo ofreces por la intención de la oración, por ejemplo, de sanación. Y entonces ya esa oración de sanación ya tiene la fuerza de la intercesión del rosario y ya tiene la fortaleza que debe de tener, o sea, la fuerza que se está impulsando, porque realmente muchas veces las oraciones de sanación que encontramos son oraciones de intercesión. Y si, por ejemplo, a veces solo agarramos, no sé, una cantidad de oraciones de intercesión y oraciones de esto y oración de lo otro, pero no lo complementamos o no le damos precisamente ese cierre importante que es el rosario, entonces estaríamos nosotros con una oración limitada o una oración pobre. Esto es lo que nos dice hoy en la reflexión. Y hay quienes buscan el modo de alabar y orar, es decir, nosotros muchas veces en nuestro proceso espiritual, pues realmente es cuando empezamos a acercarnos a Dios, pues queremos muchas veces aprender a orar, a crecer espiritualmente, a crecer en contemplación, a crecer en oración, no sé, queremos, ¿no? Y a veces leemos manuales, leemos libros, leemos muchas cosas. Y eso que nos dice que sí, existen muchas maneras, pero esta que está dando Dios, que es el Santo Rosario, es como que la fuerza para elevarnos espiritualmente muchísimo más. Es decir, puedes encontrar muchos métodos, pero este es aquel que es una fuerza que nos eleva espiritualmente a Dios y es una oración muy agradable a Dios. Y no faltará aquella persona que piensa que el rosario es bueno solamente para las mujeres, los niños o los pueblos. Y eso inclusive me ha tocado escucharlo y verlo, ¿no? Porque en una ocasión estábamos pues promoviendo el rosario para que se haga, ¿no? En algún lugar, para que enseñe a la gente a orar o para que vaya a hacer el rosario en grupo, ¿no? Y pues esa persona que una vez que les estaba proponiendo, ¿no? Porque pues era en un lugar, nos decía, no, eso está bien, pero eso que lo hagan los de las legiones, ¿no? O sea, hay que hacer otra cosa, ¿no? Como evangelizar o predicar, es decir, como si ambas cosas no se complementaran. Entonces, en un momento dado se tomó como que, no, sí, el rosario está bien, pero solo que lo hagan las mujeres. Entonces, como que con esa visión, hay personas que solo miran el rosario, que eso es solo para mujeres, para niños, personas que no tienen nada que hacer, ¿no? Que las personas ya maduras o altas en la fe deben de ser algo más, ¿no? Entonces, no. Entonces, aquí lo dice lo contrario. Si tú quieres elevarte en tu espiritualidad, el rosario es esto lo que nos está diciendo. Un ejemplo de santo que se elevó muchísimo en la espiritualidad precisamente
pues es el Santo Padre Pío, que tenía dones de sanación, dones de bilocación, dones de tantas cosas. Y sabemos que era alguien que oraba diariamente muchísimo el rosario, hacía más de sus 20 misterios, y no sé cuántos misterios hacía en el día. Entonces ahí hay un ejemplo, ¿no?, de lo que nos está diciendo. Incluso también no puede faltar quien piense que la oración es solo para personas de pueblo, ¿no? Es decir, como pensando que el rosario solamente es para personas que no tienen mucho conocimiento. Cuando si nosotros empezamos a profundizar en lo que es la espiritualidad del rosario, a los misterios, empezamos a investigar cada misterio, empezamos a leer, empezamos a investigar y leer, nos vamos a dar cuenta que el rosario tiene una riqueza muy, muy grande que muchas veces se desconoce. Entonces, allí hay un gran aprendizaje. Y dice acá, dice, como si las oraciones que lees en tu devocionario fueran más bellas y agradables a Dios que la oración dominical. Es lo que le comentaba muchas veces, agarramos nuestro libro de oraciones. Hay una gran cantidad de oraciones. Entonces, esas oraciones, pues, está bien hacerla, pero sería, hace la oración y terminas con un Padre Nuestro bien hecho. O inclusive con que tú hagas tu Padre Nuestro, allí está todo contenido la misma oración. Dice, dejar de lado la oración recomendada por Jesucristo para apegarnos a las compuestas por los hombres es una tentación peligrosa, es una tentación peligrosa. ¿Qué significa esto? Que pues sabemos que si la oración del Santo Rosario tiene una fuerza espiritual muy grande, pues quien esté atrás que nos va a instigar para que lo dejemos, entonces nos va a poner en la mente, ¿no?, que a veces es mejor hacer esta oración pequeña o hacer una oración de la oración diaria, ¿no?, de algún santo y cosas así, ¿no?, de diferente, o hagas tu libro de oraciones de sanación y hagas puras oraciones de sanación de esto, de lo otro, ¿no? Pero no haces tu rosario, no haces el Padre Nuestro, no haces la María. Eso es una tentación pensando que las oraciones estas sean más mayores, ¿no? Y cuando esto es lo contrario, ¿no? Entonces, por eso es que Dios, a través de este libro, nos empieza a decir que aprendamos a diferenciar entre ambas. Luego dice, no desaprobamos con esto las oraciones compuestas por los santos para excitar a los fieles a alabar a Dios. Es decir, no se desaprueban, al contrario, es bueno. Todas las oraciones que han puesto a través de la tradición de la iglesia es muy bueno. El problema está cuando se le prefiere a esta en lugar de la oración del rosario. Por eso, pero dice, no podemos admitir que haya quienes prefieran a la que brotó de los labios de la sabiduría encarnada y dejen el manantial para correr tras los arroyos y desdeñen el agua viva para ir a beber el agua turbia. Queridos hermanos, en esta parte que habla del agua viva y el manantial, sabemos que un manantial es un lugar de donde el agua está brotando constantemente. En la naturaleza así lo podemos nosotros ver. Y el agua se encuentra brotando constantemente al punto que se llega a veces a formar ríos donde están saliendo el agua. Y entonces el agua está corriendo y muchas veces, como viene esa agua que está fluyendo desde el interior de la piedra, de la roca, de la montaña, es agua que sale muy clara, muy limpia, es agua que sale muy purificada. Entonces a eso se refiere, ¿no? Esa imagen nos está mostrando. Y precisamente en las Sagradas Escrituras nosotros podemos encontrar esa agua de la que nos habla el Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 37. Dice así: el último día de la fiesta, que era el más solemne, Jesús, puesto de pie, exclamó con voz potente: el que tenga sed, que venga a mí, pues el que cree en mí tendrá de beber. Lo dice la Escritura: de su seno brotarán ríos de agua viva. Decía esto Jesús refiriéndose al Espíritu Santo que recibirán los que creyeran en él. Todavía no se comunicaba el Espíritu porque Jesús aún no había entrado en su gloria. Entonces, queridos hermanos, con esta palabra de Dios que acabamos de leer, realmente lo que nos está diciendo que el rosario
a través de la oración del rosario, se cumple esto que nos dice el Señor: el que tenga sed, que venga a mí. Cuando nosotros empezamos a orar el Santo Rosario, nosotros vamos es directamente a Jesucristo que vamos. Por eso dice: el que tenga sed, que venga a mí, pues el que cree en mí tendrá de beber. Cuando nosotros hacemos el rosario, brota agua viva. Eso es algo interesante, a diferencia del agua, el agua terrenal, ¿no? El agua terrenal sabemos que es algo que se acaba, el agua que por un momento nos da alegría, paz, pero se disminuye, ¿no? Pero esos son las otras devociones, los otros, ¿no? Pero el Señor nos dice que a través de esta oración es el agua viva, es que el Espíritu Santo en el rosario se derrama en abundancia, se derrama en abundancia, y es el agua que quita la sed. El hablar de quita la sed, estamos hablando de que es esa agua que nuestro Espíritu Santo, que nos habla a nosotros como personas, necesitamos diariamente. Sabemos que al hablar de la sed, es esa necesidad que tenemos de Dios en nuestra alma, que no queda saciada hasta que no tenemos el agua viva de Dios. Entonces en el Evangelio el Señor dice: el que venga a mí, es decir, en el rosario hacemos precisamente eso, ir a Jesucristo a beber de esa agua viva. Los hermanos, esto es una lectura muy hermosa. También lo vimos nosotros en el Evangelio, también en el pasaje de la Samaritana, donde Jesús está platicando con la Samaritana. Por aquí está. Dice: Jesús cansado, en esto está en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo del 6 en adelante. Dice: ahí se encontraba el pozo de Jacob. Jesús, cansado por la caminata, se sentó al borde del pozo. Era cerca del mediodía. Fue entonces cuando una mujer samaritana llegó para sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Los discípulos se habían ido al pueblo para comprar algo de comer. La samaritana le dijo: ¿cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Se sabe que los judíos no tratan con los samaritanos. Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios, si supiera quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías agua viva y él te la daría. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacar agua agua, y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir esa agua viva? Nuestros antepasados, Jacob, nos dio este pozo, del cual bebió él, sus hijos y sus animales. ¿Eres acaso más grande que él? Jesús le dijo: el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed. El agua que yo daré se convertirá en él en un chorro que salta hasta la vida eterna. Y dice la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, y así yo no sufriré la sed, ni tendré que volver aquí a sacar agua. Queridos hermanos, precisamente esta oración del Padre Nuestro, de María, el Santo Rosario, se cumple perfectamente esto que dice el Señor. Jesús dijo: el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed. Esta oración que deja Jesús es precisamente esta agua viva que nos da a nosotros, para sedientos. Por eso cantamos en el Señor: estamos sedientos de ti, ¿no? Porque necesitamos orar el rosario. Hoy en día existen muchas personas que caen en depresión, que caen en tristeza, que caen en muchas situaciones de enfermedad, que caen en una frialdad espiritual, que caen en un tedio, que caen en un alejamiento de Dios, que caen en una pesadumbre para su vida espiritual, que se alejan de la iglesia porque caen en una sequedad de su vida. Y precisamente el Señor nos dice: aquí está esta oración, que de ella brotan, es el lugar de donde emanan, ¿no? Porque es el mismo corazón de Jesús que está emanando agua viva.
Cuando nosotros empezamos a orar entonces el Santo Rosario, es el mismo Jesucristo que empieza a emanar agua viva para nosotros, que nos alimenta, que nos purifica por dentro, que nos sacia nuestra sed, que nos aumenta nuestra espiritualidad, que nos hace estar en paz con Dios, que nos hace sanar nuestro interior. De esa manera, queridos hermanos, hoy quiero compartir esta pequeña reflexión, porque dice, aquí dice en el libro Tratado de la Verdadera Devoción, dice, hay quienes la prefieren a la que brotó de los labios de la sabiduría encarnada. Dejen el manantial, es decir, este Santo Rosario es el manantial para correr tras los arroyos. Esta es la gran diferencia entre los diferentes tipos de oraciones. Sabemos que hay muchas oraciones, pero el manantial es el Padre Nuestro y el Ave María y los misterios del Rosario. Esto es un manantial, es agua limpia, agua que nos sacia nuestra alma, nuestra sed. Desde en el agua viva para beber la turbia, porque al fin y al cabo, el Rosario compuesto de oraciones dominical y de la salutación angélica es el agua limpia y eterna que emana de la fuente de la gracia. Es el agua limpia y eterna que emana de la fuente de la gracia. Mientras que las demás oraciones que busques y rebuscas en los libros no son más que arroyos que derivan de ellas, arroyos que derivan de ellas. Pues queridos hermanos, hoy el Señor nos invita a volver a Dios a través del Rosario, que se convierta para nosotros una fuente, es un manantial de agua viva, que aprendamos a descubrir cómo saciar nuestra sed espiritual a través del Santo Rosario. Podemos tener nosotros una espiritualidad muy diferente, estar en diferentes apostolados, diferentes carismas, pero precisamente en ese carisma que estás, tomes el Santo Rosario para aprender a descubrir cómo te llena por dentro, cómo te alimenta tu alma, cómo te llena tu ser, cómo te hace, cómo esa agua fluye en ti, porque si es agua limpia que sana y que limpia y que purifica. Cada uno de nosotros estamos en diferentes realidades. Yo no sé cómo estás tú el día de hoy. Tal vez tú hoy estás pasando por una enfermedad, tal vez estás pasando por un momento de depresión, tal vez estás pasando por un momento de tristeza, un momento de angustia, tu corazón se siente vacío, estás pasando por un momento en que necesitas tu corazón llenarse de Dios. A través de esta oración del Rosario, el Señor nos da la oportunidad de llenarnos de Él, que sanemos, o sea, que encontremos en el corazón de Jesús, a través de estas oraciones, eso que necesita nuestro corazón, que necesita nuestra alma. Queridos hermanos, que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Le pedimos a nuestro Padre que nos bendiga, que derrame su bendición a cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, queridos hermanos. Buenos días y buenas tardes. Bendiciones.